Damas y caballeros, muy buenas tardes, todos tengan muy buenas tardes. Los saluda Mauricio Ríos García desde Bolivia, en una muy bonita tarde donde ya comienza a hacer un poco de calor. Es una satisfacción estar nuevamente presente en una nueva edición del Congreso Internacional de la Escuela Austriaca en el siglo XXI de la Fundación Internacional Bases. Quiero saludar a todos los organizadores del evento que se hace cada vez más grande e importante con cada edición, en especial a mi buen amigo Federico Fernández, quien, como ya decía, recientemente ha contraído nupcias, así que vaya hasta allá mi más sincera enhorabuena. Bien, para no extenderme mucho más, tengo el grato placer de ser moderador para este panel denominado Master Talks Austriacas, en el que participarán tres grandes economistas argentinos. La primera de estas intervenciones está a cargo de Iván Kachanowski. Iván es licenciado en Administración de Empresas, magíster en Economía Aplicada y actualmente desarrolla su doctorado en Economía en la UCA y se desempeña como economista en jefe en la Fundación Libertad y Progreso. Su ponencia lleva por título Argentina, tres casos de estudio referidos más a cuestiones de desigualdad o en este caso la movilidad social. Estimado Iván, encantado de saludarte. El tiempo es todo tuyo. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Fede, por la invitación, como siempre. Y bueno, también felicitarte primero, también me sumo a las felicitaciones por las nupcias y agradecerte el homenaje a Juan Carlos, a mi padre, de vuelta. Como siempre, muy bueno. Así que bueno, no quería dejar de la oportunidad para agradecerte de vuelta. Armé un poco de lío con el título, ¿no? Porque el título lo puse mal yo, ¿no? El título no es la desigualdad, es la movilidad social. Lo que pasa es que como después lo voy a aplicar a Argentina, nada, se me fue la sinapsis por unos segundos y mezclé un poquito. Pero la idea es hablar brevemente, en 2, 3 minutos, porque acá en este congreso cada vez el tiempo es más tirano, de desigualdad y movilidad social, y después tratar de verlo a la luz de lo que está pasando en Argentina, ¿no? Digamos, en este congreso creo que no hace falta explicar que la pobreza y la desigualdad son conceptos distintos, que la desigualdad y la movilidad social también son conceptos distintos, y que por lo general se suele mezclar todo, ¿no? Entonces acá creo que todos tenemos claro que lo importante es reducir la pobreza. Creo que todos tenemos claro que un mayor nivel de desigualdad no necesariamente implica que estemos peor en términos económicos, probablemente, posiblemente digo, con lo cual no es ahí donde me quiero detener, digamos, ¿no? Digamos, hoy el debate se da mucho en la desigualdad y no necesariamente la desigualdad es estar en una peor situación. Y aparte que hay un debate enorme de cómo medir la desigualdad y nadie lo tiene muy claro tampoco, ¿no? Lo medimos en términos de ingresos, lo medimos en términos de acceso a bienes. A mí me gusta siempre poner un ejemplo que si lo medimos en términos de bienes que podemos acceder o servicios que podemos satisfacer, cada vez la desigualdad en verdad es menor, porque la diferencia entre Bill Gates y yo es que él por ahí vuela en un jet avión de aerolínea, pero los dos satisfacemos la misma necesidad de volar. Él podrá jugar al tenis en su mansión privada, yo alquilaré una cancha, pero los dos satisfacemos la misma necesidad, jugar al tenis. Es decir, bueno, siempre y cuando no haya pandemia, ¿no? Acá hay que contextualizar todo ya. Pero en términos normales, en términos de satisfacer necesidades, en verdad la desigualdad estaría bajando. Pero el hincapié que me gustaría hacer hoy es que ni siquiera es el tema más importante. Digamos. Lo importante es que haya movilidad social. Es decir, movilidad social quiere decir que la gente que está en la pobreza pueda salir de la pobreza. También tener en cuenta que la movilidad social es para arriba y para abajo. Es decir, la movilidad social implica que gente que es millonaria puede dejar de serlo también, ¿no? La movilidad social es ascendente como es descendente. Y sorprendentemente, y acá me gustaría citar un trabajo del Artsbridge Institute, que es liderado por Gonzalo Schwartz, realizó una encuesta muy interesante donde se le preguntaba a la gente qué le preocupaba más, si la desigualdad o la injusticia para progresar. Y el 85%, más o menos, de una muestra muy amplia, contestaba que le preocupaba más la injusticia para progresar que la desigualdad. Lo cual también nos lleva a una reflexión. En definitiva, no es la desigualdad lo que le molesta a mucha gente, sino la desigualdad injusta, cuando tiene la percepción de que esa desigualdad fue obtenida de manera ilegal, por decirlo de algún modo. Pero si uno
percibe por ahí que la desigualdad se da en buenos términos, no genera tanta discordia. Es decir, que en definitiva lo que está generando discordia es la injusticia más que la desigualdad. Después, al que está interesado me contacta y yo les mando el trabajo del Arbridge Institute, pero es muy interesante ver cómo algo que se cree que estaba focalizado en el problema de desigualdad, en definitiva, repito, ¿no? En una muestra muy grande de miles de personas, creo que casi 100.000, responden que en verdad el problema es la injusticia. Iván, discúlpame, tengo que interrumpirte un segundo. No están pasando tus diapositivas, tengo la impresión. No, porque todavía no empecé a pasarlas. Ah, ok. My bad. Sí, por favor. Ahora me meto en Argentina y arrancamos. Como dije, Carmelio, con el título, sí. Ahora armo lío también con la exposición. Entonces estaba con esto de la injusticia. Y en definitiva, la perspectiva de injusticia empieza a estar cuando uno empieza a percibir que no tiene movilidad social, que no puede progresar, y ahí es donde empieza a buscar culpables. Pero en cuanto está la percepción de que uno puede progresar o que en 10 o 20 años puede salir de una situación complicada y que puede generar más riqueza y que puede ir progresando, esa sensación de justicia desaparece. Entonces lo que empiezan a ver las personas es que si tienen en el horizonte la capacidad de progresar, esto puede ser distinto. Entonces, por eso es que lo importante es la movilidad social más que la desigualdad. Porque si hay movilidad social, la desigualdad no va a ser un problema. Y ahora sí, entrando en lo que es Argentina, lo que quería mostrar yo es cómo, en el caso de Argentina, casualmente el problema es lo difícil que es la movilidad social. Y esto es 3 casos de estudios, porque lo que hicimos con la Fundación Libertad y Progreso es recorrer algunos barrios vulnerables, hablando con emprendedores, y ver cuáles eran sus trabas, que nos cuenten por qué problemáticas estaban teniendo. Y la misma encuesta luego hicimos con emprendedores que no estaban en situación de vulnerabilidad, digamos, que estaban en situación intermedia, por llamarlo de algún modo. Y ahí se empieza a ver las diferencias entre lo que es la informalidad y la formalidad, y cómo saltar a la formalidad es muy difícil y eso traba muchísimo la movilidad social. Así que bueno, ahora sí voy a empezar a pasar rápidamente las diapositivas, pues ya no sé cuánto tiempo me queda. Voy a saltear algunas cosas, pero fíjense, tomando como fuente al Banco Mundial, Argentina está entre los 10 peores países, que son los que están a la derecha, que más procedimientos tienen para empezar un negocio. Mientras que a la izquierda tienen los que menor procedimientos necesitan. Es decir, Argentina está entre los países que más papeles te piden a la hora de que vos quieras empezar un negocio. Bueno, eso es una traba, digamos, para estar en la formalidad. Entonces, esto es una traba también para la movilidad social, porque estar en la formalidad trae un montón de ventajas. Y mucha gente termina desistiendo, porque si bien ahí dice 15 procedimientos, yo creo que mínimo hay que multiplicarlo por 10, porque cada procedimiento lo tenés que hacer 10 veces, porque siempre te falta un asterisco, o no leíste el anexo, o te faltó completar una parte, o lo completaste con la letra que no correspondía. Es decir, eso se mejoró mucho. Pero en la práctica, cuando vos hablas con las personas que quieren emprender y hacer su negocio nuevo, dicen, no, de todos estos procedimientos, bueno, por ahí por 10 exageré un poco, pero que hay que multiplicarlo por algún numerito interesante, no les quepa duda, no les quepa duda. Bueno, ahí Mauricio verás que Bolivia también anda compitiendo con nosotros en este ranking de los 10 peores, lamentablemente. Fíjense que es una comparación muy sencilla de lo que le lleva a Argentina, comparándolo con lo que es países normales, el número de procedimientos. Decíamos que Argentina tenía 15, Chile tiene 10, Colombia 14, Perú 10, el promedio de esos países es 12,25, con lo cual si hacemos la diferencia entre Argentina y el promedio, estamos viendo que Argentina le lleva más tiempo. Y ni número de procedimientos, y ni hablar en términos de tiempo, ¿no? Eso en teoría lleva 32 días, lo cual en la práctica tampoco es así, y tienen a Chile con 28, Colombia con 43 y Perú con 98. Acá Argentina está mejor. El problema se da cuando empezamos a sumar algunas cuestiones adicionales y esto, fíjense que es del año 2005, ahí arriba a la izquierda, esto cambió y es donde Argentina se empezó a quedar. Si ahora me voy a 2015,
van a ver que la situación empeoró y que después en el 2018 mejoró marginalmente. Mientras Argentina en el 2005, y acá volví, tenía ventaja en términos de tiempo, ya en el 2015 no, estaba de vuelta por abajo del promedio. Y ni hablar si miran la última columna, si se tienen también en cuenta los contratos de propiedad, contratos de construcción, procedimientos para tener electricidad, etcétera. Es decir, ese 209,25 que ven abajo a la derecha es los días adicionales para empezar un negocio que necesita Argentina con respecto a la región. Cuando antes estaba mejor. Y no es solo que Argentina empeoró, sino que la región mejoró, entonces se da un efecto doble. Bien, no sé, Mauricio, cuánto me queda, pero si me queda algo de tiempo, quería mostrar esto. Vas muy bien, tranquilo. Vas alrededor de 7 y un poquito más. Ah, bueno, yo me estaba acelerando innecesariamente. Entonces, me detengo un segundo acá, que para mí es la diapositiva más valiosa. Fíjense que tienen enumeradas las columnas. En las primeras 3 columnas son barrios vulnerables de Argentina. En la columna 4 tienen el promedio de los barrios vulnerables. Y en la quinta columna tienen emprendedores informales, que no son vulnerables. Fíjense las diferencias en algunos números. Secundaria incompleta. Fíjense que el 56,5% de los emprendedores vulnerables en Argentina no terminó el secundario. Mientras que si empezamos a salir de la situación de vulnerabilidad, de emprendedores que no están en situación de vulnerabilidad, solo el 3,7% no tiene la secundaria incompleta. Pregunta que para mí no es menor. Cuando vos les preguntás razón para emprender, los que te contestan cumplir objetivos personales, que es la razón por la que deberían emprender las personas, muy pocos contestan eso. En situación de vulnerabilidad, solo 7,5% de esas personas invirtieron o se meten en negocios para tratar de satisfacer un sueño personal. Mientras que saliendo de la situación de vulnerabilidad asciende a 20%. Es decir, acá hay un mensaje detrás de estos números. En definitiva, lo que estamos viendo es que en Argentina uno no elige ser emprendedor, le toca ser emprendedor para sobrevivir. Fíjense lo que está un poquito más arriba. ¿Cuántos emprenden por necesidad o porque necesitan progresar? En situación de vulnerabilidad, el 81%. En situación de no vulnerabilidad, el 63%. Que incluso que cuando no estás en situación de vulnerabilidad, vos terminás emprendiendo porque tenés que sobrevivir, no por cumplir un sueño personal, y eso es tremendo en definitiva. Y bueno, en el medio quedó algunas cuestiones de porque vieron alguna oportunidad en el mercado. Principales obstáculos. Fíjense la coincidencia. ¿Cuál es el principal obstáculo que ven tanto vulnerables como no vulnerables? Más o menos el 25% en los dos casos, en el caso de los vulnerables un poco más, contestaron que la situación económica es el principal obstáculo para emprender en Argentina. Lo cual es, sí, un cuarto de todas las respuestas que dimos. Acá pusimos las más importantes. Fíjense otra cuestión interesante, que es la de las tareas domésticas, es decir, que personas que están en situación de vulnerabilidad tienen que atender muchísimas tareas domésticas que les imposibilita, en algunos casos, estudiar y emprender. Es decir, si uno, esto no sé si no ocurre en Argentina, pero si uno se va a los pueblos más pobres de África, una madre de familia puede llegar a tardar entre 8 o 10 horas diarias en lavar la ropa. O sea, digamos, naturalmente nunca va a tener tiempo para emprender si esa es su situación. Es decir, le impide su contexto poder emprender o educarse. Problema que no tienen las personas que están fuera de una situación de vulnerabilidad, que solo el 3,9% respondió eso. Y ahí también en los principales obstáculos pueden ver el acceso al crédito, que también se observa una diferencia, ¿no? Digamos, yo traté de marcar en los redondelos o cuadrados rojos las diferencias que pueden hacer a alguien que está en una situación de vulnerabilidad con alguien que no, para pasar a la formalidad. Y acá vemos también una forma distinta de pensar, es decir, aquellos que no están en situación de vulnerabilidad, un 16,5% dijo, mirá, un obstáculo importante es que no tengo acceso al crédito, mientras que alguien que está en situación de vulnerabilidad, solo el 8%. ¿Qué nos dice esto también? Que las personas, los emprendedores que están en situación de vulnerabilidad, casi no tienen noción de que existe el crédito, ni lo piensan, es como si no existiera. Muy pocos son los que están diciendo acá hay un obstáculo.
¿Y por qué? Porque dentro de los asentamientos vulnerables a veces no hay dirección, no hay propiedad privada, no pueden registrar una propiedad, entonces no pueden tener una cuenta bancaria, entonces no pueden sacar un crédito. Entonces fíjense lo importante también de que se pueda de alguna manera generar un derecho de propiedad de una tierra, digamos, de poder decir, bueno, acá vivo yo. Dentro de los barrios vulnerables hay calles que no tienen nombre o numeración, lo mínimo que te piden en cualquier banco. Entonces, para la inclusión financiera y poder tener crédito y que las personas esto deje de ser una traba, hay que cambiar eso también, ¿no? De, bueno, ahí está toda la biografía de Hernando de Soto que es sumamente interesante. Bueno, y por ahí para cerrar, ¿cuánto me queda, Mauri? Poquito, ¿no? ¿Ya? Un par de minutos, exactamente. Bueno, dos comentarios entonces para cerrar. Fíjense que otra cosa interesante es lo que sigue abajo, ¿no? El interés por pasar a la formalidad. Lo peor de todo es que estas personas, en su gran mayoría, tienen interés para pasar a la formalidad. Y lo que estamos viendo es que hay obstáculos, ¿no? Que es lo que no ocurre en países desarrollados, que es lo que no ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos. Uno puede ver en Estados Unidos, y acá está la importancia de la movilidad social, y no sé, supónganse, voy a inventar el número porque no lo recuerdo, pero supónganse que la pobreza en Estados Unidos es 8%, y uno la mira un año, y la mira otro, y la mira otro, y sigue viendo 8%, y uno, una conclusión rápida que podría decir es, bueno, no baja la pobreza. Pero ¿son las mismas personas los que están dentro del 8%? Y lo más probable es que la respuesta sea no, porque una persona, por ejemplo, llega a Estados Unidos, muchos inmigrantes que llegan a Estados Unidos, por ahí al principio están en situación de pobreza, pero como es un país que te da oportunidades y que vos podés prosperar, al cabo de unos años salís de la pobreza. Entonces, en definitiva, Estados Unidos es una máquina de sacar a gente de la pobreza, y por más que leamos 8% o el número que sea, es un porcentaje de pobreza que tiene movilidad social, que va sacando a la gente de ahí y te da un fenómeno de, digamos, de, entre comillas, los nuevos pobres. Pero esos el día de mañana dejan de serlo. Entonces es un flujo que va mejorando la movilidad social. Acá lo que tenemos en Argentina es que, bueno, ahora con todo este lío la pobreza va a llegar más o menos al 50%, que se vuelve estructural. Digamos, hoy la pobreza estructural en Argentina es del 30%. Después de esta crisis probablemente quede entre 35 y 40. Y es un 35-40 que no tiene movilidad social, que no tiene esa visión de que puede llegar a progresar. Y entonces ahí la desigualdad puede ser un debate mucho más caliente de lo que es en un país donde sí tenés movilidad social y podés progresar. Bueno, y por último en el cuadro tienen claramente aquellos que están en situación de vulnerabilidad se capacitan mucho menos de aquellos que no están en situación de vulnerabilidad. O sea, el 62% de los emprendedores en situación de vulnerabilidad no recibe capacitación para mejorar su negocio, y en el caso de emprendedores que no están en situación de vulnerabilidad, solo el 23%. Y cierro con un último comentario, si me queda tiempo. Me gusta siempre citar este gráfico que publica el Instituto Acton, el Acton Institute, donde a la izquierda tenemos un gráfico que nos muestra cantidad de empresas, micro, medianas y largas, y en el eje vertical la cantidad de empresas, y lo que vemos es que hay muchas microempresas, muchas medianas y pocas grandes. Y lo que vemos en los países que son en desarrollo o que están estancados es que hay muchas microempresas, pocas medianas y algunas grandes. Y esto es lo que se lo llama el medio faltante. Casualmente son las empresas medias las que generan la mayor cantidad de riqueza. Es decir, el problema que tiene Argentina es que todos estos emprendedores vulnerables son micro y no pueden dar el salto a ser mediana empresa. Si se rompiera esa barrera, Argentina podría generar mucha mayor riqueza. Bueno, me quedaron algunas cuestiones, pero cierro acá para no excederme en el tiempo. Quiero ser respetuoso de eso para no poner a Federico nervioso. Fantástico, estimado Iván, no, en el clavo. Más bien incluso nos queda tiempo para un par de minutos para cubrir la siguiente pregunta que tenemos para ti. La siguiente, cuando logra el tamaño apropiado, la informalidad no se vuelve ese plus para sobrevivir y mejorar, es decir, no es probablemente una buena interpretación la informalidad para poder emprender, no es algo bueno la informalidad para emprender tal vez. Bueno, en definitiva la informalidad es la respuesta.
de los individuos ante un Estado voraz que te mata impuestos, que tiene burocracia, que no funciona, y gracias a Dios que pueden trabajar en la informalidad. Es una especie de defensa, de salida de mercado, pero claramente esta situación sería mucho mejor si hubiera menor gasto público, menor presión tributaria, otra legislación laboral que les permitiera estar en la formalidad. Ahora, como vía de escape, si los individuos no tuvieran esa creatividad de informalidad, estaríamos en una situación mucho más complicada. Y es sorprendente las ideas innovadoras que tienen estos emprendedores vulnerables. Uno cuando habla con ellos se sorprende y palabras de ellos, pareciera que el Estado no quiera que progresa, te lo dicen ellos. Totalmente de acuerdo, fantástico, estimado Iván. Bueno, como tú muy bien sabes, más bien hemos alcanzado a que se te pueda hacer alguna pregunta, muy interesante en todo caso, así como la respuesta también. Pues bien, señores, la siguiente presentación está a cargo de Horacio Arana, economista de la Universidad Abierta Interamericana en Argentina. Y un dato no menor de Horacio es la única persona que ha asistido a todos y cada uno de los congresos de la Escuela Austriaca en el siglo XXI de Fundación Bases desde 2006 hasta hoy, incluyendo el de Viena el año pasado. Federico Fernández me ha dicho que va a invitarle una cena en cuanto le sea posible, por nada más. La ponencia de Horacio titula Políticas públicas o soluciones privadas. Adelante, por favor, estimado Horacio. Encantado de escucharte. Muchas gracias, Mauricio. A ver si se está compartiendo la presentación. Sí, perfecto. Bien. Entonces voy a tratar de no poner nervioso a Federico, que siempre se queja con mis tiempos. Muchas gracias por aceptarme nuevamente. Y bueno, lo que yo me propongo en este trabajo es analizar si la formulación de políticas públicas colabora con la solución de los problemas a los que apunta o si por el contrario genera nuevos inconvenientes y evita que el sector privado encuentre posibles soluciones. Miguel Anso Bastos, en el prólogo de la edición española de Poder y Mercado, menciona que debido al rechazo de los economistas de la escuela austríaca al empirismo, hay pocos trabajos acerca de políticas públicas y que ellos son obras menores dentro de esta tradición. Sin embargo, en estos momentos me parece que se hace necesaria la participación en el debate para explicar los efectos negativos que tienen estas intervenciones. En las últimas décadas, la participación de los gobiernos en las decisiones es cada vez mayor y además el proceso se ve reforzado por la generación de agendas internacionales que, más allá de nunca cumplir con los objetivos que se proponen, son sistemáticamente reforzadas con nuevos proyectos. Así es como, partiendo de las relativamente modestas agendas para el desarrollo y el fin de la pobreza en mediados del siglo pasado, llegamos al inicio del nuevo siglo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los cuales, pese a no haber sido logrados, fueron ampliados en la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las propuestas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible le dan una gran importancia a la coordinación internacional de políticas y a los gobiernos nacionales en la implementación y de diseño a nivel local, dejando al sector privado como un mero ejecutor de los planes ya establecidos. La Red para el Pacto Global, formada por empresas e instituciones de los distintos países, no constituye un ámbito de discusión de propuestas, sino de informes de cumplimiento de metas por parte del sector privado. La definición de bien público, que poco a poco se va ampliando para abarcar cada vez más sectores y actividades, muchos de ellos anteriormente clasificados como bienes preferentes, le va dando cada vez más cabida a la intervención del gobierno en asuntos que por definición debieran ser privados. Dos casos que sirven como ejemplo son la salud y la educación, en donde cada vez más se espera que intervenga el gobierno para garantizar su provisión. Como resultado, vemos que pese a que el avance tecnológico genera menores precios en todas las áreas de la economía, justamente en salud y educación garantizados por el gobierno ocurre lo contrario. Esto trae como consecuencia que es cada vez más complicado acceder a ellos por parte de las personas de menos recursos y sirve como excusa para una mayor intervención. Los resultados de la educación de gestión pública en muchos casos no son buenos, y la intervención en los contenidos no solo tiene el gran riesgo de caer en adoctrinamiento, además estos contenidos no siempre guardan relación con las competencias que se requieren para el mundo laboral.
Otro motivo que suele darse para la intervención estatal en la educación es la acreditación de los títulos, pero próximamente la posibilidad de emitir certificados de estudios que estén validados por blockchain va a ser innecesarias las validaciones de estudios por parte de los gobiernos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo llegamos a esta situación? El camino fue bastante largo. Podríamos decir que comienza en 1848 con la publicación del Manifiesto Comunista, donde Marx y Engels reconocen que nadie hizo tanto por mejorar la situación de los proletarios como el capitalismo, pero como lo consideran una etapa a superar, proponen 10 puntos que de una u otra forma subyacen a todas las políticas intervencionistas propuestas a partir de ese momento. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones proponía que se ejerciera una tutela de los pueblos que aún no son capaces de mantenerse por sí mismos, y en abril de 1929 se fundó la Organización Internacional del Trabajo, que intenta expandir los derechos de los trabajadores y evitar las revoluciones obreras. Luego de la Segunda Guerra Mundial se forman la Organización de Naciones Unidas, el Grupo Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el GATT, actual Organización Mundial de Comercio. Con el tiempo fueron surgiendo otros organismos nacionales, regionales y multilaterales cuyas tareas se superponen. Como ejemplo de esos organismos podemos citar a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Africano del Desarrollo, Banco Asiático del Desarrollo, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Organización Mundial de la Salud, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, solamente para mencionar algunas. En 1949, Harry Truman, en su discurso inaugural de presidencia, propone un programa de 4 puntos. El primero era apoyo inquebrantable a las Naciones Unidas y organismos conexos para fortalecer su autoridad y aumentar su eficacia. El segundo, continuar con los programas de recuperación económica mundial. Tercero, reforzar a las naciones amantes de la libertad contra los peligros de agresión. El cuarto, iniciar un programa nuevo y audaz para lograr que los beneficios de los avances científicos y el progreso industrial estén disponibles para la mejora y crecimiento de las regiones subdesarrolladas. En este periodo toma mayor impulso a la economía keynesiana, a la que se sumó el supuesto éxito económico de la Unión Soviética, lo que dio como resultado que se identificara la economía del desarrollo con el crecimiento de las variables agregadas por la macroeconomía, de forma tal que la política pública podría guiar el proceso. Los primeros antecedentes sobre la idea de desarrollo sostenible pueden encontrarse desde hace más de 45 años. En 1972, a instancia del Club de Roma, se publicó Límites al Crecimiento, en donde se vaticinaba que en aproximadamente 100 años se alcanzarían los límites máximos al crecimiento debido al aumento de la población, la contaminación, la industrialización y el agotamiento de los recursos naturales. También en ese año se desarrolló la primera Conferencia de Naciones Unidas sobre Ambiente Humano. En 1987 se utiliza por primera vez el término desarrollo sostenible en el informe Brundtland al definirlo como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Alcanzar la escolarización primaria universal para el año 2000 fue la propuesta no alcanzada de la Cumbre de Naciones Unidas de 1990. En 1992 se realizó el Rio Earth Summit, o Conferencia de Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, también la Convención sobre el Cambio Climático y la Convención sobre la Diversidad Biológica. Y en 1996 entró en vigor la Convención para combatir la desertificación. En el año 2000, las Naciones Unidas publican los Objetivos de Desarrollo del Milenio, compuestos por 8 propósitos y 60 indicadores que debían ser alcanzados para 2015. Y en 2006 el G8 decidió duplicar la ayuda a África y condonar los préstamos de ayuda. También en 2006, a pedido del gobierno británico, se publica el informe Stern sobre el impacto del cambio climático y el calentamiento global. Al cumplirse los 20 años del Rio Earth Summit en 2012, se realiza la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible y en 2015 finalmente se logran los acuerdos
Transformar nuestro mundo, Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París, Convención Marco sobre el Cambio Climático, junto con la Agenda de Addis Abeba sobre la financiación del desarrollo. La nueva versión de objetivos se amplió a 17 con 169 metas, muchas de las cuales ya figuraban en todas las agendas anteriores y no se alcanzaron a cumplir. También en 2015 se publica la carta encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común, donde el Papa Francisco realiza un alegato anticapitalista con conceptos como que la propiedad privada debe estar subordinada al bien común y que la propiedad privada de recursos como el agua llevarán a nuevas guerras. Y en este año 2020 comienza lo que han llamado el diseño de acción para alcanzar los objetivos 2030, ¿no? Lo que me hace preguntar qué estuvieron haciendo los últimos 5 años. Sí. Como resultados de esto, según el informe anual de seguimiento de Naciones Unidas, publicado en mayo de este año, es decir, previo a la pandemia, es el informe, o por lo menos los datos son previos a la pandemia, la ONU reconoce que no se estaría logrando cumplir con los objetivos propuestos para 2030. Reconoce algunos avances como una mayor cantidad de niños en la escuela, menos incidencia de enfermedades transmisibles, mejor acceso al agua potable y más mujeres en funciones directivas. Y entre los aspectos negativos menciona que hay más personas con inseguridad alimentaria, deterioro del medio ambiente natural y niveles altos de desigualdad. Identifica problemas serios para la obtención de datos. Menos de la mitad de los países tiene datos comparables para los objetivos 5 de igualdad de género, 12 producción y consumo sostenible y 13 acción por el clima. También hay retrasos significativos en información con datos que en muchos casos corresponden al año 2016. Mencionan que hay 3.000 millones de personas que no cuentan con instalaciones básicas para lavarse las manos en el hogar y que hay 789 millones sin electricidad. Además, la población urbana en barrios marginales aumentó un 24% en 2018. Hablan de desaceleración del crecimiento económico global y caída del crecimiento en la industria por aranceles y tensiones comerciales. Además, por supuesto, es lógico suponer que cuando publiquen los resultados correspondientes a este año, se noten retrocesos significativos causados por la pandemia y agravados en muchos casos por las decisiones de los gobiernos y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Pero no solamente los informes de Naciones Unidas muestran la falta de resultados en las políticas públicas. Por ejemplo, Nima Sanandaji sostiene que el éxito de los países nórdicos es causado por una cuestión cultural originada en las dificultades históricas de los agricultores para producir en un clima tan duro. Dice también que la riqueza se acumuló en un momento previo al estado de bienestar y que ésta en realidad colabora para mantener a los inmigrantes dentro de la trampa de la pobreza. En este sentido, muestra que la incorporación de los inmigrantes a la sociedad es mayor en Estados Unidos que en Europa, donde en general se recluyen en guetos y no logran avanzar. Ibrahim McDonald, en un artículo reciente del Instituto Mises, menciona que la reducción de la pobreza en Estados Unidos se estancó desde la década de 1960 debido a 3 barreras que impiden salir de la pobreza. La primera es que se dieron mayores subsidios a las familias monoparentales, lo que llevó a una mayor cantidad de hogares con un solo padre. La segunda, la falta de trabajos de tiempo completo causada por las regulaciones. Y la tercera, el alto costo de vida, también debido a regulaciones que encarecen los bienes y servicios básicos y el alquiler. Ahora, ¿qué tenemos en cuanto a posibles soluciones privadas? Como inicio de esta sección me parece importante recordar que la praxeología trata de la acción del hombre como individuo. La acción es obra de seres individuales y por lo tanto las acciones que habitualmente se atribuyen a colectivos tales como la sociedad son en realidad obra de algunos de sus miembros. La sociedad, según Mises, implica cooperación con el objeto de alcanzar fines personales, lo que se logra a partir de la división del trabajo. De acuerdo con las teorías colectivistas, es necesario dominar el impulso egoísta de los individuos para proteger a la sociedad, sin tener en cuenta que la división del trabajo y por consiguiente la cooperación entre las personas surgen del deseo de mejorar las condiciones de cada uno y solamente el liberalismo propone alcanzar los propios fines a través de la cooperación voluntaria y pacífica. La división del trabajo es posible a partir de la desigual capacidad de los hombres y de la desigual distribución de los recursos naturales. La propia
división del trabajo colabora para aumentar esa desigualdad. Es la división total del trabajo lo que posibilita la solución pacífica de los conflictos, ya que el hombre, ante la imposibilidad de satisfacer todos sus deseos, renuncia a los que consideran menos urgentes, lo que constituye la base de la acción racional. Dos minutitos, estimado Horacio. Correcto. Es por medio de la razón que el individuo es capaz de advertir que la cooperación social y la división del trabajo son la forma de lograr mejor cuidado de su bienestar personal. Como conclusiones, podemos decir que, a pesar de las advertencias y la gran cantidad de bibliografía en contra, los organismos multilaterales continúan ofreciendo soluciones ficticias basadas en las mismas recetas que ya fracasaron. Proponen políticas económicas intervencionistas como paquetes de estímulo, salarios mínimos y redistribución, desoyendo otras voces. Resulta paradójico que, por una parte, se critique el consumismo y al mismo tiempo se recomienden medidas que incentivan el consumo presente en detrimento del ahorro imprescindible para lograr el consumo y producción responsable que los mismos organismos pregonan. La conclusión es clara: para lograr un mayor desarrollo, combatir la pobreza, lograr la igualdad ante la ley y combatir el desempleo, es necesario abrirse al comercio, lograr marcos institucionales sólidos, respeto del orden legal y sobre todo respeto de los derechos de propiedad que permitan la iniciativa privada y la búsqueda de soluciones por parte de los mismos actores. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Horacio. Clavado con el tiempo, incluso nos han quedado un par de segundos. Sí, 38. Hay una pregunta del público y es la siguiente. Para terminar con el sistema de adoctrinamiento, ¿sería una solución para el sector público el sistema de vouchers? Podría mejorarlo un poco en el sentido de que por lo menos habría libertad de elección en cuanto a las instituciones a las cuales cada uno podría mandar a sus hijos, pero en la medida que los contenidos sigan estando regulados desde el gobierno, difícilmente podamos evitar esa situación. El trabajo que nos queda hacer a los padres es combatir el adoctrinamiento en nuestros hogares. Opción 1. Opción 2, gastar lo menos posible y poner la plata en cursos afuera del colegio. Total, el título secundario va a ser el mismo, ¿no? Pero podría ser un principio de corrección de los problemas. Mira, tenemos espacio para una pregunta más. He visto que has mencionado una sopa de letras en materia de regulación internacional, burocracia internacional. Ante lo que estamos viendo con el asunto de la pandemia y demás, ¿tú eres optimista o vamos a ver así un poco más adelante todavía mayor, una sopa de letras todavía más grande? Y yo creo que va a haber una mayor intervención, que va a ser muy difícil que logremos convencer que las soluciones están desde el sector privado, ¿no? Parte de la idea de que algo hay que hacer, ¿no? Aquella frase de Bob Geldof con Live Aid: no sabemos qué, algo hay que hacer, no importa si funciona o no, lo que nos importa es mantenernos activos, y supongo que se van a seguir desperdiciando recursos. El año pasado fueron algo así como 147.000 millones de dólares nada más que en ayuda oficial al desarrollo, y los resultados no son buenos, ¿no? De hecho, hay algunos estudios que muestran una correlación negativa entre ayuda oficial y salida de la pobreza. Yo estoy de acuerdo contigo. Ojalá ojalá estuviéramos equivocados a ambos. Tenemos una tercera pregunta. Si reducimos las regulaciones a las microempresas, como laboral, tributario, por ejemplo, y teniendo en cuenta el nivel de estudio de los microempresarios, ¿qué políticas impulsar para incrementar la productividad? Me parece que la primera política a impulsar es dejar de impulsar políticas. Sí, creo que sobre todo, y aunque a veces no se ve la relación, yo creo que muchos de los problemas son que la intervención, por ejemplo, en el sector monetario, hace que se pierda la posibilidad de generar mercados de capitales que estén disponibles para distintos tipos de emprendedores, ¿no? De hecho, los microcréditos han mostrado ser una solución
relativa. Hay muchos estudios saliendo de la escuela austríaca, ¿no? De Esther Duflo y sus compañeros de repensar la pobreza, en donde muestran que las soluciones generalizadas y tratar de implantar soluciones que funcionan en algún lugar, en otro, no traen buenos resultados, así como también hay estudios que muestran que donde se permite, por medio de la desregulación, que haya más posibilidades de ahorro y donde el dinero vale a lo largo del tiempo, se empiezan a generar posibilidades de conseguir crédito para los microemprendedores y para las empresas medianas también. Bien, no sé si... Sí, lo hemos perdido a Mauricio, me parece, ¿no? Sí, lo perdimos a Mauricio. No pensé que fuera tan mala mi respuesta. Se enojó. Sí, Es probable. Bueno, menos mal que viene el otro Iván para solucionar esto. Si les parece, Iván, todo tuyo. Iván Carrino, bueno, investigador de SEADE, ivancarrino.com, losmercadosweb.com. Lo podemos encontrar en muchos lados, una gran persona, un gran economista austríaco. Ahí volvió Mauricio. Eso estuvo bueno. Me caí, pero no me dolió. Tranquilos todos. Justo a tiempo. El siguiente turno tengo el enorme placer también de presentar a otro muy buen amigo. Ahora es turno de Iván Carrino. Iván es economista, tiene una maestría en economía, es escritor, conferencista y profesor. Es titular de Iván Carrino y Asociados y subdirector de la maestría en Economía y Ciencias Políticas en SEADE. Su ponencia titula La pandemia y el camino de servidumbre. Estimado Iván, gracias por tu paciencia con mi reconexión. El tiempo es todo tuyo. Bueno, muchas gracias Mauricio, Federico, felicitaciones por el Congreso y también a mis compañeros de panel. Esperen que me voy a poner el cronómetro porque soy controlador yo con estas cosas, aunque yo sé que está ahí Mauricio. Bueno, lo que quería comentarles hoy era, digamos, hacer algunas reflexiones en torno a la situación de pandemia que vivimos, ¿no? La pandemia y el camino de servidumbre. Yo no estuve cumpliendo estrictamente las regulaciones gubernamentales, pero realmente hasta hace poco tiempo, sino ahora, estamos en una situación donde hay que pedir permiso hasta para ir al médico, ¿no? Hubo que pedir permiso para salir a pasear al perro, o sea, si esto no es la servidumbre ¿qué es? No estoy compartiendo tanto. Hubo un pensador de la escuela austríaca, uno de los más relevantes y de los que más han salido del propio mundo de lo que es la escuela austríaca de economía, ganando incluso un premio Nobel, es Hayek, que la verdad se hizo famoso por un texto que no era estrictamente económico, sino que básicamente era un análisis político fundamentado en ideas económicas. Este libro es Camino de Servidumbre, que lo publica en marzo de 1944, y es interesante porque se lo dedica a los socialistas de todos los partidos, ¿no? Esto está bastante de moda en Argentina ahora de que todo el mundo parece ser socialista, es discutible, por supuesto. En su texto rescata la importancia del individualismo, la incompatibilidad del socialismo con la democracia y las similitudes entre los colectivismos de derecha y de izquierda, algo que a mí también me gusta llamar la atención, porque a veces hay tanto fervor en contra de la izquierda que no nos damos cuenta que entre esos enemigos de la izquierda también hay muchos enemigos de la libertad, ¿no? Que en nombre de la nación, la raza, la cultura superior, o incluso cuestiones como la familia o la religión, oprimen las libertades individuales. Hay que marcar claramente que eso también es parte de, o es primo hermano del otro colectivismo que es el colectivismo de izquierda. Ahora, lo interesante o lo que me gustaría plantearles hoy es cómo Hayek de alguna manera anticipaba que esta situación en la que estamos los argentinos, no exclusivamente los argentinos, los españoles, es decir, la población del mundo, anticipaba esta situación, este camino de servidumbre, esta deriva
autoritaria y este problema para las libertades individuales. ¿Con qué tiene que ver? Con lo que está pasando con el coronavirus, ¿no? El coronavirus ha infectado a 35 millones de personas en el mundo, hay 1 millón de personas muertas, hay 26 millones de personas que ya se han recuperado, o sea que la diferencia es la gente que todavía está cursando la enfermedad. Y estos números, por supuesto, que parecen grandes, pero habría que matizarlos, ¿no? 35 millones de personas sobre una población de 7.000 millones de personas es el 0,5% del total, y las muertes son el 0,014% de la población mundial. Además, hay una característica particular de esta enfermedad, que es que si se fijan en este cuadro, el 88,6% de las muertes está concentrado en mayores de 60. Estos datos son del 26 de septiembre, lo aclaro ahí porque por supuesto que puede haber alguna modificación. Si uno mira los datos de Suecia, la proporción de muertos explicado por personas mayores de 60, estamos en el 96%. Es decir, es una enfermedad que es mucho más mortal en personas grandes, en personas mayores de 60, que en personas jóvenes, lo que tiene toda una particularidad, ¿no? Frente a esta situación de pánico que se generó en torno a esta enfermedad, ¿no? De esta rápida propagación y riesgo de muerte, la política pública, ¿no? Justo recién comentaban sobre política pública, fue el quédate en tu casa. Básicamente un mandato gubernamental para que la gente se quede encerrada, no salga absolutamente para nada. Acá tenemos el Stringency Index de la Universidad de Oxford que muestra todo lo que aumentaron las restricciones desde 0 a 100. Fíjense que la Argentina llegó a 100, Perú también anduvo muy arriba, ¿no? En el 90 y pico, es decir, pusieron cuarentenas muy, muy duras, pero lo mismo hizo el Reino Unido, lo mismo hizo Italia, lo mismo hizo España, o sea, todos los países del mundo incrementaron sus restricciones. Incluso Suecia, que parecería ser la excepción, pasó de un 0 a un nivel de 40, bajándolo después hasta más o menos el 28, que parecería que son pocas restricciones, ¿no? Entonces está planteada la cuestión, frente al miedo y al riesgo de la salud, los gobiernos implementaron medidas muy drásticas que exigían que la gente no ejerciera su libertad, ¿no? Entonces, la primera pregunta que surge es, bueno, ¿cómo impacta en la libertad este fin deseable que parecía ser defender la salud? Bueno, y Hayek ya lo dejaba muy claro en 1944, porque decía, la libertad individual no se puede conciliar con la supremacía de un solo objetivo, al cual debe subordinarse completa y permanentemente la sociedad entera. La única excepción a la regla de todo esto es la guerra y otros desastres temporales, circunstancia en las que la subordinación de casi todo a la necesidad inmediata y apremiante es el precio por el cual se preserva a la larga nuestra libertad. Es decir, Hayek lo que está diciendo es, mirá, la única excepción que podemos hacer a esto de mantener la libertad vigente es si tenemos una guerra contra un enemigo que nos quiere venir a quitar la libertad, bueno, en ese caso absolutamente excepcional podemos vulnerar la libertad de nuestros propios ciudadanos porque es la garantía de que si ganamos esa guerra, en el futuro vamos a preservar nuestra libertad. Y lo otro es desastres temporales. Y ahí uno podría decir, bueno, el coronavirus fue un desastre temporal. Bueno, estimado Iván, disculpa que te corte. Creo que tienes una presentación, pero no se está proyectando, ¿o es solamente mi impresión? Claro, yo la estoy proyectando. Si no se ve, no lo sé. Pero, ahí va. Ahora sí, perdonen. Dale. Bueno, creo que ahora... Espero no haber cortado tu inspiración. Sí, adelante, por favor. Excelente. Ahora voy a hacer todo en un tono monocorde y triste. No, entonces decía, bueno, desastres temporales, claro. Si es temporal, bueno, pero temporal, estamos en 7 meses de cuarentena, claro, se ha flexibilizado, qué sé yo. Lo temporal es interesante para discutir, porque evidentemente esto no es absoluto. Pero lo que es claro
es que si el gobierno dice vamos a ir tras un solo objetivo, la libertad necesariamente se pierde. Después discutamos, bueno, hay que perder la libertad, pero que se pierde, ¿no? Alberto Fernández decía, en este periodo, decía, no estamos vulnerando la libertad, estamos protegiendo la salud. Bueno, mirá, también es discutible si estás protegiendo la salud, pero que estás vulnerando la libertad es demasiado evidente, ¿no? Bien, otra cuestión que anticipaba Hayek era el costo económico que estas cosas tenían, ¿no? Por ejemplo, decía, a menudo la vida y la salud solo pueden preservarse mediante un considerable costo material. Y alguien tiene que decidir la opción, es decir, la vida, la salud o el costo material. Y dice, para tomar solo un ejemplo, podríamos reducir a cero las muertes por accidentes de automóviles si estuviéramos dispuestos, de no haber otra manera, a soportar el costo de suprimir los automóviles, y lo mismo es cierto para otros miles de casos en los que constantemente arriesgamos vida y salud. Bueno, un dato interesante. Al año, o por lo menos datos del 2016, en el 2016 murieron 1,35 millones de personas en accidentes de autos. De COVID hasta el momento tenemos 1 millón de muertos. Supongamos que sean a fin de año o a lo largo de un periodo de un año, 1,3, 1,4. Bueno, estamos en la misma cantidad de víctimas fatales. Entonces, claro que a uno diría, sería deseable que no hubiera una pandemia, sería deseable que no hubiera accidentes de tránsito. El tema es si cuando la política pública busca evitar que eso ocurra, detiene directamente la actividad. Es decir, la cuarentena es el equivalente a decir, muchachos, no usen el auto para que no haya accidentes. No, a lo sumo, no sé, por lo menos desde el rol del gobierno, si es que hay uno, bueno, haga mejores rutas o concesiónelas para que las rutas sean más seguras y a nadie le pase nada. Y en el caso de la salud, bueno, vamos, ya me anticipo un poco al final. Si tenés salud pública, mejorá tu sistema de salud pública porque sabés que se va a venir un problema, va a venir mayor demanda de casos, mayores enfermos y demás. Pero hay que hacer un análisis de costo-beneficio. Y es evidente que el costo acá ha sido muy grave, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un gráfico donde se ve la caída de la actividad económica en Argentina, que es la línea gris, en Perú, que es la línea roja, ¿no? Y acá hay una relación entre el grado de la cuarentena y la caída económica. O sea, Perú tuvo también una cuarentena muy dura como la Argentina, una caída muy fuerte, Argentina también una caída muy fuerte, con cuarentena muy dura. Lo curioso y lo interesante del caso es que esto ni siquiera pudo evitar los costos sanitarios. Perú es el país número 1 en muertes por millón producto del COVID. Y en Argentina la cuestión está absolutamente desmadrada en términos de casos y en términos de víctimas fatales del COVID. Entonces, era evidente que esto tenía unos costos fenomenales, ya lo anticipó Hayek, ya lo habíamos dicho todos los economistas, casi hasta el más pro cuarentena, sostenía que esto igual iba a tener costos. Bueno, ahí están los costos, ¿no? Hay 4 millones de personas que hoy no tienen empleo y el año pasado tenían empleo en Argentina. Entonces, esos costos también valen. Y ahí queda claro otra cuestión, que el dilema nunca fue salud o economía, sino fue, vamos a intentar salvar la salud de algunas personas, porque recuerden que acá hay un montón de personas no sintomáticas, es decir, que su salud no se ve vulnerada en absoluto, incluso cuando tenga el virus. Entonces, vamos a intentar salvar la vida de algunas personas destruyendo la vida de otros. Y yo pongo este ejemplo. ¿Es justo y es moral que porque yo quiera curar a mi padre de cáncer para pagar el tratamiento le robe el negocio a mi vecino? No. Bueno, pero eso fue lo que hizo el gobierno. Otra más de Hayek absolutamente interesante y muy aplicable a este caso es la relación con la pérdida hasta de la propia democracia, ¿no? Decía, la incapacidad de las asambleas democráticas para llevar a término lo que parece ser un claro mandato del pueblo causará inevitablemente insatisfacción en cuanto a las instituciones democráticas mismas, los parlamentos comienzan a ser mirados como ineficaces tertulias y crece el convencimiento de que la dirección tiene que quedar afuera de la política, colocarse en manos de expertos. Bueno, eso es exactamente
lo que pasó en Argentina. Bueno, no estoy mostrando la presentación, ¿no? O sea, no sé. Bueno, en fin. Eso fue lo que pasó en Argentina y en otras partes del mundo, en donde lo que predominó fue una especie de comité de expertos. Ahí está, ahí me veo. Nunca compartí una presentación, me parece, ¿verdad? Después voy a mandar el link. Así que, perdón. Entonces, nunca se sesionó en el Congreso sobre si tenía que haber o no tenía que haber una cuarentena. Nunca se sesionó en el Congreso. Las decisiones las tomaron los gobernadores, el presidente y el jefe de gabinete, asesorado por un comité de epidemiólogos. O sea, la democracia también se sacrificó frente al altar de lo sanitario. Y ahí agrego una última cuestión y lo dejo acá, la cuestión de las encuestas. Lógicamente, para la lógica política, tenía muchísimo sentido hacer lo que hicieron. Allá por marzo, la primera preocupación medida por las encuestas era el miedo a la enfermedad. Hoy la preocupación respecto de la enfermedad está sexta en las posiciones, en el ranking de posiciones de preocupaciones de la sociedad argentina. Entonces, ahora los políticos dicen, bueno, vamos a flexibilizar un poco. Bueno, ¿cuál es la conclusión de todo esto? La pandemia es un caso que muestra que las sociedades son propensas cuando son víctimas del miedo, a caer en el camino de servidumbre. Y una vez que caes en el camino de servidumbre, no solo vas a perder la libertad, que es, por supuesto, un componente integral, íntimo y importantísimo de la dignidad humana, sino que además eso va a generar desastrosas consecuencias económicas. Y es muy bueno recordar a Hayek en este sentido, porque él fue quien avanzó muy bien en todos estos puntos que hoy cobran nueva relevancia, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por escuchar. Lamento no haber podido compartir la presentación. Después la envío. Estimado Iván, encantado, genial. No, mira, justamente porque has sido tan estricto y cumplido con el tema del tiempo, te propongo que hagamos lo siguiente, que utilicemos este espacio de 5 minutos que se suele dedicar a las preguntas para que, en caso que tú quieras, puedas mostrar una o dos diapositivas que tú crees que sean las más relevantes que tenías. ¿Sí? ¿Te parece? A ver si puedo. Dale, a ver, compartir. No sé, ahí estoy compartiendo, me parece que no. No todavía. No. A ver. Mira, también podemos hacer lo siguiente, entre lo que preparas, podemos usar también el tiempo para la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que en Argentina la sociedad permitió el delirio de dejar a políticos cercenar tanto nuestras libertades individuales hasta el punto de cerrar pueblo? Bueno, buena pregunta. Mira, ahí mandé al chat la presentación. Yo no estoy pudiendo presentarla. ¿Por qué creo? No, yo creo que la explicación no es tan alocada. Viste, acá después hay algunos que dicen, pero qué mansos somos los argentinos, qué falta de fuerza. A ver, cuando una persona está con miedo, necesita que se le garantice la máxima seguridad, necesita sentirse seguro. Y es absolutamente comprensible que un cúmulo de personas miren hacia arriba y busquen esa seguridad o esa sensación de seguridad, porque es una falsa sensación de seguridad, en el gobierno. Ahora, claro, después, ¿qué pasa? Uno empieza a ver los costos de ese encierro y lo exagerado de las decisiones, y empieza a sentir otros miedos, ¿no? Che, me voy a quedar sin trabajo. Si se quedan sin trabajo un montón de personas, me voy a sentir más inseguro en términos de la delincuencia. Bueno, entonces ahí empieza a cambiar la preferencia generalizada de la gente, pero es por eso que se permitió en un principio. Y ahora se permite, pero hay mucho más incumplimiento. Entonces ahí ves como una preferencia revelada de que en realidad no hay un deseo de que se impongan estas medidas, sino que hay un deseo de libertad, ¿no? Ok, fantástico. Mira, podemos hacer lo siguiente. Bueno, lamentablemente hemos llegado al punto. Sí, bueno, me parece que nos quedamos sin tiempo. Yo digo, ahí les pasé el link, está disponible para cualquiera que quiera ver la presentación. O sea, es un link y es un documento absolutamente compartible y que todo el mundo puede ver. Ahí está No el te screenshot. preocupes, yo lo tengo en todo caso, yo lo comparto, así que no te preocupes. Pero creo que en interés del tiempo vamos a cortar.
a pasar Bien. al próximo speaker. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Iván.